La sombra del bosque oscuro. En un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, vivía un joven llamado Tomás. El pueblo tenía una historia llena de mitos y leyendas, pero la más temida de todas era la de la sombra del bosque oscuro. Se decía que una presencia oscura habitaba en las profundidades del bosque, y aquellos que se adentraban demasiado nunca regresaban. Tomás, siendo un joven curioso y aventurero, decidió que descubriría la verdad detrás de la leyenda. Una noche, cuando la luna llena brillaba intensamente, decidió adentrarse en el bosque con una linterna y un amuleto que su abuela le había dado para protección. Los árboles parecían susurrar advertencias mientras avanzaba por el sendero oscuro y sinuoso. A medida que se adentraba más en el bosque, el aire se volvía más frío y la oscuridad más densa. De repente, un viento helado apagó su linterna. Tomás, ahora sumido en la oscuridad, recordó las historias de la sombra y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, decidió seguir adelante, confiando en el amuleto de su abuela. De pronto, escuchó un susurro débil y casi imperceptible. Parecía venir de todas direcciones a la vez. «Tomás. Tomás», murmuraba la voz. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero continuó caminando, cada paso más pesado que el anterior. A lo lejos, divisó una tenue luz. Se apresuró hacia ella, esperando encontrar alguna señal de vida o una salida del bosque. Al acercarse, vio una cabaña antigua y deteriorada. La luz provenía de una vela en la ventana. Tomás se acercó cautelosamente y golpeó la puerta. La puerta se abrió lentamente con un crujido, revelando a una anciana de aspecto fantasmal. «¿Qué haces aquí, joven?», preguntó con una voz rasposa. Tomás explicó que estaba buscando la verdad sobre la sombra del bosque oscuro. La anciana lo invitó a entrar y le ofreció una taza de té caliente. Mientras bebía el té, la anciana comenzó a contar la historia de la sombra. Hace muchos años, un hombre llamado Eduardo vivía en este bosque. Era un hombre bondadoso, pero los aldeanos lo acusaron injustamente de practicar brujería. Lo llevaron al bosque y lo colgaron de un árbol. Desde entonces, su espíritu ha vagado por el bosque, buscando justicia. Tomás sintió un escalofrío al escuchar la historia. De repente, la cabaña se estremeció y la vela se apagó. La anciana lo miró fijamente y dijo: «Él está aquí». Tomás se levantó rápidamente, pero antes de que pudiera salir, la puerta se cerró de golpe. Una sombra oscura comenzó a formarse en la esquina de la habitación. La sombra tomó la forma de un hombre alto con ojos brillantes y vacíos. «¿Por qué has venido?», preguntó la sombra con una voz profunda y resonante. Tomás, temblando de miedo, explicó que quería descubrir la verdad y ayudar a liberar su espíritu. La sombra lo observó en silencio durante unos momentos antes de hablar nuevamente. «Si realmente deseas ayudarme, debes encontrar el árbol donde fui colgado y realizar un ritual de liberación», dijo la sombra. «Pero ten cuidado, pues el bosque está lleno de peligros que intentarán detenerte». Tomás asintió y la sombra se desvaneció, dejando la cabaña en un silencio inquietante. Tomás salió de la cabaña y se adentró aún más en el bosque, buscando el árbol mencionado. Después de horas de caminar, finalmente lo encontró. El árbol era viejo y retorcido, con marcas evidentes de una cuerda. Tomás sacó el amuleto de su abuela y comenzó a recitar las palabras del ritual que la anciana le había enseñado. El viento comenzó a soplar con fuerza, y el bosque entero pareció cobrar vida. Sombras y formas espectrales se arremolinaban a su alrededor, tratando de detenerlo. Pero Tomás, con determinación,
Continuó recitando el ritual hasta que una luz brillante envolvió el árbol. Las sombras se desvanecieron y el bosque quedó en silencio. Tomás sintió una paz repentina y supo que había liberado el espíritu de Eduardo. Exhausto, se dejó caer al pie del árbol y cerró los ojos. Cuando despertó, el sol estaba saliendo y el bosque parecía menos oscuro y amenazante. Se levantó y caminó de regreso al pueblo, sabiendo que había puesto fin a una maldición antigua. Al llegar al pueblo, los aldeanos lo recibieron con asombro y gratitud. La leyenda de la sombra del bosque oscuro había llegado a su fin, y Tomás se convirtió en un héroe local. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del bosque, sentía una presencia amigable y supo que Eduardo finalmente había encontrado la paz.